Moment de fer-te les preguntes de sempre. Tu tens els millors professionals a la teva boca. Home. Sembla raro preguntar-te això, però no. Jo tinc el blanc de les meves dents, és com les núvies que hem vist abans. I t'he de dir una cosa, a la tele es pot veure blanc, però en directe encara més. Encara més. Encara més. Sembles un piano. Home. A la millor manera. Però saps per què? Per què? Qui m'ho cuida? Digue-m'ho. Doncs a Clínica Uribe Echevarría. Doctor Uribe Echevarría. Doctor Uribe Echevarría, que cada 6 mesos jo vaig allà, fa una neteja i així la conservo així. Clar que sí. Carrer de Sant Gervasi de Cassoles 49 de Barcelona. Més informació al 93 114 6689, al 675 16 17. Doctor Uribe Echevarría és la millor opció per cuidar la teva dentadura. Nosaltres seguim el Sense Control. Per final del programa parlem d'un llibre, ara el veuran en pantalla, és aquest. Joaquín Rodríguez ens el presentarà, Lectocràcia. Helena, Lectocràcia. Un llibre molt complet, ja ho veiem, és ben gruixudet, com a tu t'agrada. M'agrada. Home, la lectura és molt important. És molt important. I ara que ve Sant Jordi, encara més. Clar que sí. Donem la benvinguda, jo crec, no? Venga, doncs som-hi. Joaquín Rodríguez, ¿cómo estás? tal? Bienvenido. Buenos Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿Qué significa lectocracia? Bueno, lectocracia, si desempolvamos un poco la etimología de las palabras, lectura viene de un participio latino que se llama leyere y eso de un indoeuropeo que era lec, y significaba seleccionar, escoger u optar por algo. Y cracia es también una palabra griega que significa poder o fuerza o gobierno. Así que si unimos las dos cosas, significa la capacidad de seleccionar, optar o decidir o tomar decisiones, ¿no? Y la cuestión es, ¿sirve la lectura realmente para facultarnos para tomar decisiones, evaluar nuestra manera de obrar o para ejercer alguna de las competencias humanas más fundamentales como son las del juicio, ¿no? La atreverse a utilizar el propio entendimiento, sí o no. Esa es la pregunta que plantea. Y la lectocracia, digamos, sería como una gran operación colectiva, ¿no? Programada para que todos, absolutamente todos, pudiéramos compartir esa clase de competencia lectora, ¿no? Ajá. ¿Qué encontramos en el, me refiero, qué encontramos en el libro a nivel práctico o es todo teórico? No, no es teórico. Es decir, además, la teoría no significa que no sea práctica. Es decir, claro, también es verdad. Vamos a ver, se trazan a lo largo del libro, se discute precisamente si la lectura sirve para el propósito que teóricamente debería hacerlo. Todos convenimos en líneas generales que la lectura sirve para empoderar nuestro entendimiento, ¿no? Para hacernos más inteligentes. Pero eso es realidad. A lo largo de la historia ha sucedido así o no. Hay múltiples ejemplos que lo contradicen. La lectura sirve para una cosa y su contraria. En general, en líneas generales, lo que encontramos es multitud de ejemplos históricos donde la lectura se ha utilizado como un instrumento de adoctrinamiento masivo. Y eso lo han hecho todas las autocracias, todas las iglesias, todas las dictaduras. No es que los dictadores no lean, que es lo que se dice habitualmente. Saben perfectamente cuál es el poder que puede tener un pensamiento único, unificado, una única forma de leer legítima de las cosas. Y han utilizado la lectura como una herramienta de adoctrinamiento masivo. Pero también ha ocurrido lo contrario. También se han encontrado a lo largo de la historia ejemplos masivos de alfabetización como una herramienta de liberación. Entonces, en la época que nos encontramos ahora mismo, una época que todos estamos discutiendo estos días sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre las inteligencias algorítmicas y cómo eso va a cambiar nuestra manera de hacer las cosas, resulta que si cabe es más actual que nunca el papel que la lectura puede asumir en los tiempos que corren, porque no es la única, digamos, de las alfabetizaciones que necesitamos para enfrentarnos a esta realidad tan compleja, de inteligencias artificiales o agentes artificiales. Es una de ellas, pero es fundamental, porque es una sobre la que se basa precisamente la construcción de un juicio autónomo, que es la que, como decía al principio, la capacidad de optar o de seleccionar o de decidir, tomar decisiones sin dejarnos hablar por los lugares comunes, sin dejarnos hablar o convencer por consignas sencillas y fáciles. Ejercer esa manera de pensamiento autónomo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos ese juicio? La lectura, en los tiempos que corren, juega un papel fundamental, ¿no? Y en la escritura es donde se puede encontrar la democracia más auténtica. Bueno, es que no hay democracia sin lectores, porque es lo mismo. La democracia, en la Grecia antigua, fijaos, al contrario de lo que habitualmente se cree que significa la palabra libertad, que se utiliza muchísimo
ahora mismo, ¿no? En muchas campañas electorales actualmente, en las elecciones autonómicas, la libertad se utiliza como si fuese simplemente intransitiva, es decir, lo que ejercemos cada uno de nosotros. Fijaos que en la Grecia antigua los griegos entendían la libertad por la capacidad que cada ciudadano tenía para proponer algo óptimo para la comunidad, bueno para la comunidad. O sea, se pensaba como una estrategia colectiva, no como simplemente una satisfacción individual. Entonces, pero ¿cómo hacemos entonces para que cada uno de nosotros sea capaz, ¿no?, de tomar la palabra y de proponer algo que sea óptimo o positivo para el conjunto de la comunidad? ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo fortalecemos esa capacidad de enjuiciamiento, de evaluación, ¿no?, de toma autónoma de decisiones, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? La lectura, desde luego, si cabe, aún más que nunca, puede jugar un papel fundamental en eso, desde los pequeñitos, desde la más tierna infancia, en el aprendizaje de la lectoescritura, hasta que somos mayores. Es decir, es una práctica que no debe abandonarnos a lo largo de toda nuestra vida y que sirve para formar ciudadanos realmente informados, versados y capaces de tomar decisiones. ¿Pero crees que ahora hay los mismos lectores que antes? ¿Hay más o hay menos? Bueno, yo no creo mucho en las estadísticas sobre la lectura que suelen publicar los gremios. ¿Por qué? No creo demasiado en ellos porque es cierto que la mayoría de nosotros lee y escribe más que nunca, pero de manera muy fragmentaria. Normalmente utilizamos redes sociales, utilizamos otra clase de herramientas y nuestra atención tiene un cortísimo espacio de oportunidad o de tiempo para dedicar a esos mensajes, ¿no? Pero un libro es un formato discursivo completamente distinto, porque exige capturar tu atención plena. O sea, que realmente es una experiencia de inmersión plena en un argumento que se despliega a lo largo de muchas páginas. Como decías, es un libro gordo, sí, es un libro gordo, y exige mucho de ti. Y exige realmente que renuncies a otra clase de distracciones para sumergirte en lo que un libro te propone. Y esa modalidad de lectura profunda desarrolla capacidades cognitivas que otras modalidades de lectura no hacen. Hablabas antes también de las nuevas tecnologías, de las inteligencias artificiales. ¿Por qué todos estos temas tienen un lenguaje tan complicado de entender por la gente de calle, por todos los ciudadanos? ¿A qué te refieres? Perdona, pues tan complicado. Por ejemplo, cuesta mucho de entender qué es una inteligencia artificial hoy en día, cuando ya se están expandiendo de una manera increíble, por ejemplo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial no es nueva. Lo que pasa es que nos ha pillado a todos, digamos... Pero en el mundo real se está expandiendo ahora. En los años 50 del siglo XX se empiezan a desarrollar, seguramente conocéis la historia de la máquina Enigma, la máquina de los nazis, ¿no? Que Alan Turing, el matemático británico, consigue desentrañar sus misterios. A partir de los años 50 del siglo XX ya existen intentos de desarrollar inteligencia artificial. Por tanto, esto no es nada nuevo. Han pasado 70 y tantos años, 73 años. Para avanzar. Sin embargo, ahora Pero estamos de acuerdo que lo que entendemos ahora por inteligencia artificial no es lo mismo que hace 70 años. No, por supuesto, pero ten en cuenta que se ha fraguado a lo largo de todo ese tiempo y ahora, claro, ¿en qué varía? Pues no es que no se haya hecho un camino muy largo, sino que ahora todas las tenemos en nuestros dispositivos móviles. Claro, más accesible, ¿no? Y se va a convertir en una herramienta de uso masivo. Y bueno, la inteligencia artificial está basada en dos cosas fundamentalmente: en enormes cantidades de datos que podemos procesar y en algoritmos. Y los ejemplos son muy sencillos. Cuando utilizamos un navegador para dirigirnos a un sitio determinado, o utilizamos una plataforma de televisión o una plataforma de música que nos propone continuamente cosas para hacer, está analizando millones de datos con un algoritmo determinado y proponiéndote algo muy específico para tu perfil. Eso es inteligencia artificial. Las tenemos en nuestro bolsillo. Y el debate es claro en los... el debate es claro en los últimos años, que mucha gente cree que es peligrosa la inteligencia artificial, otros que no. ¿Tú qué crees? Puede ser una cosa y la otra. Lo que sería irresponsable, mucha gente... La primera reacción de la mayoría de la gente es decir, deberíamos prohibirla, ¿no? El uso, sobre todo en los colegios, para la gente joven. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad, una gran irresponsabilidad. Nuestros hijos, la gente más joven, va a convivir con ellos. Nosotros ya lo vamos a hacer, pero ellos aún más, si cabe, van a convivir a lo largo de toda su vida con ello. Lo que tenemos que hacer justamente es ayudarles a comprender cuál es el tipo de convivencia óptima que deberían tenerlo. Y cómo usarla, ¿no? Convertirla no en artificial intelligence, sino en assistant intelligence, es decir, un asistente inteligente, un auxiliar inteligente, efectivamente. Claro. Lo que no podemos hacer ante la inteligencia artificial es justamente vinculándolo, es
abdicar, digamos, de nuestras competencias más propiamente humanas, que son ni más ni menos que las que nombramos al principio, que son la capacidad de valorar, enjuiciar, atrevernos a utilizar nuestro entendimiento y no dejarnos hablar ni convencer por inteligencias algorítmicas que no tienen verdades irrefutables, ¿no? Entonces, bueno, puede ser utilizada para lo bueno y para lo malo, como la mayoría de las tecnologías. Claro. Volviendo al tema del lector, ¿qué faltan más, lectores o escritores? Bueno, ¿O está... la broma es que siempre hay más escritores que lectores, ¿no? Hombre, ahora todos los famosos escriben un libro. Claro, es que tú y yo tendríamos que empezar ya. La broma es que a veces hay más lectores. En España, la industria editorial española es, por cifras nada más de libros editados, es la prácticamente quinta del mundo. Claro. Quinta del mundo. O sea, en España se publican entre 80 y 82.000 títulos anuales al año, no todos novedades, ahí hay reimpresiones y otra clase de cosas, ¿no? Institucionales, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de 82.000 libros al año, que eso no hay mesa de novedades en una librería que pueda dar cuenta de la rotación diaria que tiene eso. Entonces, por tanto, sí hay más libros a veces que lectores, eso da la impresión. Claro. Volviendo un poco al principio, decías que la lectocracia es una utopía cívica. Sí. A ver, profundizamos un poquito más sobre este tema. ¿Por qué crees que es una utopía cívica? Bueno, es una utopía porque uno de los debates fundamentales es si la lectocracia realmente nos hace más humanos, más compasivos, ¿no? Más empáticos, más inteligentes, y la respuesta es que no, o no al menos automáticamente, porque hay múltiples ejemplos históricos que desmienten que eso que es así, y muchos ejemplos sociales que también desmienten que eso es así. Entonces no deja de ser, por tanto, una utopía que convertamos la lectura en realmente algo que cumpla con ese propósito que teóricamente debería. La utopía no es simplemente, ¿sabes?, un sueño incumplible, sino que es una especie de horizonte al que tendemos siempre. Algo a lo que nos proponemos alcanzar, pero que a paso que damos se retira al horizonte. Y siempre tendemos hacia él sin llegar a tocarlo. Bueno, esa es la idea de la utopía cívica, ¿no? Convertir la lectura en una utopía que pudiéramos manejar entre todos y que realmente cumpliera con los objetivos para lo que teóricamente estaba preparado. En el libro encontramos algunas anécdotas. ¿Nos podrías explicar alguna a destacar? Bueno, está llena de muchísimos ejemplos históricos, pero para que... Bueno, me viene a la cabeza el famoso libro rojo de Mao, ¿no? Sabéis que el segundo libro que más números de ejemplares impresos en el mundo ha tenido es el libro rojo de Mao. 1.000 millones de copias. 1.000 millones de copias. Menos que la Biblia, seguramente, pero más que ningún otro libro en el mundo. Podéis fijaros que él le llamaba una bomba atómica espiritual, el propio Mao. Qué bueno. Porque era era una herramienta de instrucción masiva. En donde simplemente había 247 consignas, ¿no? 247 máximas en 37 capítulos. Claro, que todo el mundo debía cumplir, no solamente a rajatabla, sino que no permitían interpretación alguna, sino que debían cumplirse teóricamente según una ortodoxia. Eso, fijaos cómo, cuando eso ni siquiera le podríamos llamar, si pensamos en la etimología de la palabra lectura, que os decía al principio, que es la capacidad de que uno tiene de optar por las cosas, ¿no?, de manera autónoma, ¿eso es lectura? El que yo siga una consigna de manera estricta y con una interpretación única, yo diría que no, que ni siquiera le podríamos llamar así. Pero fijaos, 1.000 millones de copias, desde el año 64 hasta el día de hoy. 1.000 millones de copias. Una barbaridad. ¿Debemos acostumbrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a leer desde bien pequeños? Es decir, a acostumbrarlo. Y leer en voz alta, fundamentalmente, porque el primer paso... los niños se desarrollan siguiendo básicamente 3 pasos fundamentales. Uno es mediante, digamos, pictogramas, de manera pictográfica, es decir, identificando imágenes. La segunda es fonética, identificando la relación que entre un signo y un sonido. Y la tercera es ortográfica. Lo que se ha descubierto, fíjate, es fundamental la pregunta que planteas, es que hay una divergencia gigantesca entre las clases sociales. Es decir, los padres que tienen títulos, digamos, académicos porque han tenido la suerte o la oportunidad de estudiar, leen regularmente a sus hijos. Los que, sin embargo, no han tenido esa oportunidad no lo suelen hacer y, por tanto, no hay lectura en casa, porque esa práctica cultural no se realiza, no es algo que esté dentro de su horizonte. Es una cosa que se debe pasar de generación en generación. Está cuantificado desde los años 60, el primer estudio que se hizo al respecto, está cuantificado que el número de palabras que un niño de una clase social y otra escuchan y, por tanto, aprenden es de 30 millones de palabras de diferencia cuando han cumplido los 12 años.
30 millones de palabras. Podéis imaginaros que después, a lo largo de sus vidas, eso tiene una trascendencia enorme en toda clase de cosas. Claro, claro, totalmente. Y además es aquello que yo recuerdo, al menos de niña, yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, en la hora de ir a dormir o siesta, contarte un cuento. Sí. Y eso ahora no hay tiempo para hacerlo mucho. Bueno, tiempo y también es lo que decía, Y las tecnologías, yo creo que... Bueno, claro, que das el iPad y que te lo explique. Claro, no claro. es lo mismo. Pero tiene suma importancia, tenéis toda la razón, porque tiene que convertir en un mercado de atención donde cada uno, claro, tienes que dedicarles Antes no había tantas distracciones. Entre más Antes cosas, estaba ¿no? la tele y punto. Claro. Ahora tienes que repartir tu atención entre muchísimas más cosas. Pero si los padres entendieran la trascendencia que tiene forjar el entendimiento de sus hijos mediante la lectura en voz alta, quizá reservarían todos los días, y es muy recomendable que lo hagan, una parte de ese tiempo. En vez de ir directo al sofá a ver Netflix, que está muy bien, pero primero como hacer ese rato, yo lo recuerdo de pequeña. Y me marcaba y te da ayuda. Y es incluso bonito. Te ayuda a la imaginación. Por supuesto. El momento de los cuentos. Forjar, justamente. Es verdad. O sea, los niños... cada niño de Los niños son naturalmente lo que se llama divergentes, ¿sabes? Tienen una imaginación explosiva. Claro. El problema es que lo que hacemos es que converjan enseguida, que pierdan esa capacidad creativa y de imaginación. Y la lectura ayuda, de hecho, a que esa capacidad creativa, imaginativa, crezca. O sea, por tanto, es muy importante que los padres tengan en cuenta eso y que reserven una parte de su tiempo. No es que renuncien a lo demás, pero que reserven una parte de su tiempo. Pero dedicarse en ese momento, ¿no? Porque la lectura que decíamos, ¿no? ¿Este domingo estarás en Sant Jordi? Sí. ¿Firmando? Sí. ¿Dónde estarás? Afortunadamente, pues estaré en la Rambla, estaré en el CCCB, en la librería Laie y en algunos sitios más. Sí. Es una cosa que ayer me preguntaba porque muchos escritores ahora estáis presentando un poco la ruta de Sant Jordi de este año. Claro. ¿Cómo puede ser que estéis en tantos sitios en tan poco tiempo? Porque... Pues no lo sé. ¿Cómo te lo vas a repartir tú, por ejemplo? La muy mala, así que no sé decirte. Sí. Y Barcelona a veces para atravesarla. Claro, claro. Es difícil. Sí. Claro. No lo sé, me llevarán, espero. Claro. Estoy seguro que sí. ¿Cómo se presenta Sant Jordi para ti a nivel de libros? Pues mira, no solo con tu libro, sino que vas a leer tú, etc. Bueno, yo leo mucho, como te puedes imaginar, y sobre todo gasto, sobre todo compro mucho más de lo que puedo leer. Y si me preguntas qué estoy leyendo, yo no leo solo un libro al mismo tiempo, leo varios. A mí eso también me pasa. Pero eso son... Claro. ¿Y te acuerdas de todo o mezclas historias? No mezclo historias, pero hay horas del día que reservadas para un tipo de lectura determinada, unas más profesionales, otras más de ocio, otras más... Sí. O sea, por ejemplo, ahora que nos hablas de esto, y ahora nos seguís hablando de Sant Jordi, ¿por la mañana lees? Sí. ¿Y qué tipo de libro lees? Yo por la mañana leo mucho, sobre todo es el momento digamos, que me reservo especialmente para eso, y leo cosas relacionadas con lo que escribo. Es la parte, ten en cuenta que... Más profesional. Bueno, si quieres llamarlo así, ten en cuenta que estos libros y los anteriores también tienen una documentación amplia que me lleva mucho tiempo consultar, construir... construir esa historia, y necesito mucho tiempo para desarrollarla. Ten en cuenta que un libro, pues... entre 2 y 4 años, es lo que te lleva, entre 2 y 4 años hacerlo. Imagínate, montarlo. Ten en cuenta que el andamiaje... Si lo quieres hacer bien... Claro, el andamiaje. Luego, a lo largo del día hay mucha lectura propiamente profesional, es decir, de mi profesión. Yo me dedico a la educación, por tanto, leo mucho relacionado con toda clase de cosas, y por la noche es el momento de la lectura de ocio, ¿no? Por puro placer. Claro, ¿no? ya por es puro otro placer. tipo de lectura. Yo veo poco la televisión, sí la veo, pero veo menos, porque siempre me reservo un espacio para la lectura por placer y de ocio, ¿no? Claro. Y cuando escribes un libro, ¿eres de los que se va a bibliotecas a informarse, a buscar? Porque las bibliotecas es otro olvido que hay. Las bibliotecas son esenciales y la red de Barcelona es una de las mejores. Yo me atrevería a decir que es, si no la mejor, una de las mejores de España, la red que hay aquí en Barcelona. La municipal es una maravilla. Me documento mucho en bibliotecas públicas, sí, pero Internet es una cosa extraordinaria, porque uno tiene acceso al día de hoy, porque uno, fíjate, tiene acceso al día de hoy a fondos que de otra manera serían totalmente inaccesibles, que ni siquiera las bibliotecas aquí lo pueden tener, porque cuando uno escribe libros como este tienes que consultar bibliografías que están en lenguas muy distintas y que por tanto no están en los catálogos de las bibliotecas públicas, pero tienes acceso a través de Internet. O sea, tener la competencia digital suficiente, también es que es esencial, ¿no? Para acceder a esa clase de cosas es muy importante.
Pues Lectocracia de Joaquín Rodríguez, lo recomendamos a toda nuestra audiencia. Un libro que ¿cuántas páginas tiene? Ahora por casual, más de Te casi encanta 400. mirar el número de páginas. Sí, 400 páginas. No te lo he preguntado, pero ¿cuánto tiempo has tardado en escribirlo? 2 años Este fue seguro, ¿no? rápido. Este fue rápido 2 años. 2 años. Wow. ¿Y rápido, cuando ¿eh? vas lento? Ya te digo, pues pueden ser 4. Claro, depende. Wow, Claro, de... depende. ¿Tienes ya pensado? Uno cuando se pone a escribir, ten en cuenta que puedes entrar en un callejón sin salida. Nunca Claro, sabes, claro. nunca Claro. sabes y a Claro, veces tienes que retroceder sobre tus propios pasos y volver a comenzar. Claro. Entonces, Pero ¿tienes pensado un sí. próximo? Sí, siempre Ya tengo lo tienes pensado un en próximo. mente. Ten en A ver, cuenta hacenos que un cuando spoiler. entregué, hace un año que entregué este y se ha publicado ahora. Bueno, durante bueno, ese año nos bien. tiré brazos cruzados, claro. 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 Sí. Haznos un spoiler de este próximo libro. Bueno, seguramente tenga mucho que ver con la inteligencia artificial. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Genial. Gracias, Joaquín Pues Rodríguez, te volveremos a ver aquí para por estar con nosotros hoy en A Sensa vosotros por Control. invitarme.